Hola a todos, mi nombre es Laura Serna. Hoy en el curso de gerencia de la Universidad de Córdoba les vamos a hablar de los negocios internacionales y transculturales y mi grupo está conformado por José Alfredo Huelvas, Marjolaine Guzmán, Noelle Ruiz. Entonces, continuemos. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los términos de negociación internacional y transcultural. Si bien entonces vemos que las negociaciones se establecen entre partes provenientes de diversos países, a eso se le llama negociación internacional. Y los intereses en las negociaciones internacionales han aumentado a medida de que el tiempo ha avanzado, puesto de que las tecnologías nos han ayudado a sobrepasar fronteras. Vemos que las negociaciones actualmente se desenvuelven en distintos mercados. Es una variedad de clientes, de productos y servicios que se pueden ofrecer. Si hablamos de la parte cultural, podemos definir que la cultura son aquellos valores e ideas que comparten un grupo determinado de personas y que las personas pueden tener más de una cultura y las culturas sobrepasan fronteras. Como les dije anteriormente, un aliado para este tipo de hecho es la tecnología, que gracias a ella nos damos a conocer entre fronteras. Es un conjunto de una sociedad interconectada. Por eso es que la negociación ya para poder encarretarse, meterse o llegar a un país, se debe estudiar la cultura para poderle llegar a ese nuevo tipo de clientes. Vemos que para las negociaciones hay que tener en cuenta la ciencia y el arte. La ciencia, a través de la investigación, proporciona evidencias para que de esta manera se puedan sostener esas tendencias que son tan cambiantes por las innovaciones que se vienen dando. Y para tener en cuenta el arte, vemos que esta busca que las estrategias se apliquen en los distintos casos y a elegir los modelos y perspectivas para aumentar el entretenimiento transcultural. Es decir, hay que ser una persona innovadora y cuando tú innovas haces arte. Cuando tú muestras nuevas perspectivas y te das a conocer, eso es arte. Por eso la negociación internacional con ayuda de la cultura, que hablamos ya de un proceso transcultural, se puede decir que es arte, y con ayuda de las ciencias pueden sustentar y llegar a mantener una tendencia. Se puede añadir el nivel de complejidad que en la negociación intercultural se da. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer un estudio previo y preciso para saber y poder llegar a una conclusión de que qué se pretende ofrecer, a dónde se pretende llegar y cómo se pretende llegar a ese hecho. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los contextos que intervienen en una negociación internacional. En una negociación internacional intervienen dos tipos de contextos. Un contexto ambiental, que son aquellos factores que no pueden los negociadores o las organizaciones controlar. Estos serían como la política y la economía. En estos entran lo que son los impuestos, los estándares, la mano de obra, los diferentes tipos de empresas, las leyes. ¿Por qué? Porque las empresas que realizan negocios internacionales en varios países trabajan con sistemas legales diferentes y distintos de cada empresa de que negocia. Esto puede presentar problemas para una organización. Lo mismo pasa con la economía. ¿Esto en qué afecta en la negociación? Pues digamos que me, los que están negociando no manejan el mismo tipo de moneda, pero resulta que una moneda es más rentable que la otra. Y ahí hay una disputa porque el que maneja la moneda que no es rentable el que maneja la moneda que es rentable se está arriesgando a negociar con con el país que tiene una moneda menos rentable, la divisa. Entonces, ¿qué hacen? Que se tiene que llegar a un acuerdo para manejar una divisa que sea rentable y que ninguno de los dos países como que manejen, o que simplemente se llegue a un acuerdo para manejar una divisa diferente. Puede ser. Después viene lo que es la cultura y los intereses.
Aquí lo que intervienen son las culturas, son los negociadores, por obvias razones, los intereses individuales, el comportamiento, el estilo de vida puede también cambiar el rumbo de una negociación. Porque dependiendo de la cultura, será de manera diferente la negociación, dependiendo de la cultura de los negociadores, ya que en diferentes culturas pueden haber diferentes tipos de comportamiento. Por ejemplo, si vas a negociar con empresarios que son de China o de Japón, puede que estos se sientan insultados por algún comentario que tú hagas jocosamente o por un saludo que tú no hagas y ya bueno, ahí te tiraste en la negociación porque no lo saludaste honorablemente o quién sabe. Luego viene la ideología. Aquí dice que interfieren el tipo de religión, las diferentes deidades, la variedad de feligreses, la poca flexibilidad para adaptarse a los conflictos. Eh, lo que es la ideología aquí va más que todo la manera de pensar de los negociadores. Puede de que algunos estén interesados en el bien común de la empresa y otros estén interesados en, no sé, en el bien de los obreros que trabajan para la empresa. No, yo voy a negociar contigo, pero yo quiero asegurarme de que este contrato beneficie a mis empleados. Y el otro dice, no, lo importante es aumentar las ganancias, ¿qué importan los empleados? Y bueno, ahí hay conflictos en la negociación. Luego dice los interesados externos. Aquí dice que son empresas, sindicatos, relaciones con otros negociadores y los resultados obtenidos. Los interesados externos en el contexto ambiental son esos. ¿Y por qué? Porque muchas empresas esperan resultados de una negociación para cumplir algunos objetivos que ellos están esperando. No sé, una empresa puede, ¿cómo que? Esperar que se cumpla un contrato con cierto país para ella aprovechar y entrar en ese mercado y pues sí, puede ocurrir. Bueno, y ahora pasamos al contexto inmediático. El contexto inmediático no es más que todo, como que ya no estamos hablando de cosas que no podemos manejar. O sea, no es que las manejemos, pero que sí cosas que pequeñas que influyen en la negociación que van de cada parte o de cada grupo que negocia de una empresa. Por ejemplo, el poder relativo en la negociación. Esto afecta mucho la negociación ya que muchas empresas se sienten como que dominantes o no sé, quieren llevar ellas, mandar en la negociación porque no sé, de pronto no, mira, mi empresa es más grande, yo tengo mayores ganancias, mayores acciones, tú lo que eres simplemente una empresa pequeña, acepta mi contrato que esto te beneficia, ya, y ellos son los que mandan y eso, pues el poder relativo con que ellos tienen. Por ejemplo, aquí dice quién da más, la actitud que imponen y el tipo de negociadores. Eso también influye. De pronto los negociadores que con los que estás hablando son del tipo que van directo al grano, no les gusta vacilar, esto es así, así ya, y no le da tiempo para otras ideas o planear, no, sino simplemente ir directo al punto. Bueno, eso también va a los niveles de poder. Luego vienen los niveles de conflicto, aquí dicen los orígenes étnicos, las identidades, el tipo de las entidades geográficas, la intolerancia, los estereotipos y los prejuicios. Esto interfiere bastante en las negociaciones internacionales, los niveles de conflicto, porque muchos países o muchas empresas al momento de como que negociar no son como quieren en una mentalidad de superioridad o simplemente manejan un tipo de racismo hacia algunas etnias o algunos tipos de trabajadores o tipos de obreros. Por ejemplo, no sé, una empresa americana que negocie con una empresa en India. Yo te digo, bueno, vamos a negociar, pero todos esos trabajadores indios los vas a tener que cambiar por algunos obreros que yo te mandé acá, porque yo sé que los trabajadores indios son malos y eso, no sé qué. Ahí, bueno, eso interfiere en la negociación, lo que es el racismo, la manera de pensar, de tratar a las personas y eso. Luego vienen las relaciones entre los negociadores. Aquí dice historial de negociaciones, viejas experiencias o relaciones entre partes que negocian. También interfiere, ya que puede que hayan como que fracasos antiguos, ya que hayan experiencias como fracasos en antiguas negociaciones o algunos negociadores tengan lazos con otros negociadores de otras empresas.
puede pasar, ¿no? Resulta que ya nosotros habíamos negociado con esta empresa y ya sé que esto va a terminar mal, así que tú haz lo que puedas y ya, ¿entiendes? Luego están lo que son los resultados obtenidos. ¿Qué es esto? Resulta que muchas empresas, que muchos partidos políticos y eso promocionan negociaciones internacionales para esperar una oportunidad para intervenir o para actuar. Un ejemplo sería en el caso de la Revolución Civil Española, por allá en los 30. Bueno, es un ejemplo viejo, pero es el único que se me ocurre ahora, donde se dio la guerra civil en España, estaban los dos partidos disputándose quién iba a mandar y resulta que vienen los alemanes y negocian con el partido opositor y le dice, bueno, yo te voy a prestar mi ejército para ayudar a tu revolución, a tu guerra civil. ¿Qué esperaban los alemanes con este negocio? Probar las nuevas armas que fabricaron para así ver su efectividad en la guerra que se avicinaba. Bueno, eso es como que el contexto de resultados deseados. Bueno, y con esto ya tenemos ya los contextos que interfieren en una negociación. Contextos que influyen en una negociación internacional. Son dos contextos, el contexto ambiental y el contexto inmediato. En el contexto ambiental podemos encontrar que influyen mucho las fuerzas que un negociador no puede controlar, mientras que en el contexto inmediato influyen los factores donde los negociadores pueden controlar. En estos dos tienen factores. En el contexto ambiental podemos encontrar 6 factores, que sería pluralismo político y legal, economía internacional, gobiernos extranjeros, inestabilidad, ideología, cultura. Y en el contexto inmediato podemos encontrar 4 factores que serían implicaciones en una negociación internacional. En estos podemos resaltar el poder relativo de negociación, niveles de conflictos relacionados entre los negociadores, resultados deseados, interesados inmediatos. ¿Cómo afectan las diferentes culturas en una negociación? Estas pueden afectar tanto positiva como negativamente. Todo esto depende de cómo tomen esto los negociadores. ¿Cómo influye la cultura? Influye en definiciones de negociación, las definiciones que estos tengan, la oportunidad de las negociaciones que posean, las selecciones de los negociadores, los protocolos, la comunicación, la sensibilidad al tiempo que manejen, la propensión al tiempo, los grupos de personas y la naturaleza de los acuerdos y las emociones que estos manejen a la hora de hacer sus negociaciones y acuerdos. Finalmente, hemos considerado importante introducir las ventajas y beneficios de la negociación internacional. Sin embargo, en el transcurso de esta exposición se ha evidenciado el libro de negociación internacional y transcultural en su capítulo 11, del cual hay que evocar el subtítulo Naturaleza de los acuerdos, el cual hace mención de la importancia de la cultura en la conclusión de acuerdos y por ende la negociación internacional. De forma parafraseada, la naturaleza de los acuerdos hacía mención a 2 ejemplos. En la forma en la que se adaptan los acuerdos. Para Estados Unidos, los acuerdos se basan en la lógica, es decir, que el productor con costo más bajo a él se le contrata. Y en otras partes del mundo, los acuerdos se basan en la posición social. Hace referencia a familias y a las familias con diferentes conexiones políticas. Todas las formas de acuerdo para comercializar, para introducirse al comercio extranjero, trae consigo los siguientes beneficios. Primero, la mejora a la competitividad. Es decir, que al apostar por el comercio internacional se agrandan los límites de nuestro mercado y hay mayores posibilidades de contar con proveedores y suministradores que ofrezcan precios más competitivos, más accesibles, que normalmente no se encuentran en el comercio o en el mercado local.
Aquí, en este beneficio, cabe mencionar el modelo de dimensiones culturales en el subtítulo Éxito profesional y calidad de vida. Este último mencionado influye en la negociación al aumentar la competitividad. Cuando se reúnen negociadores con éxito profesional y calidad de vida, es más probable que la negociación tenga empatía y se busquen hacer una evanencia. La segunda ventaja es generador de empleo. Ciertamente, cuando dos empresas crean vínculos de acuerdos internacionales, no se generan vínculos legales, sino que también hay cambios en sus métodos de producción. Es decir, que se aumenta el trabajo y con ello un aumento en el empleo, en las vacantes para estas empresas. La atracción a nuevos inversores es una ventaja potencial. El comercio internacional le exige a las empresas atraer nuevos inversores y las empresas con esos nuevos inversores abren canales de competitividad e incluso abren canales para aumentar el valor de sus productos. Aunque son muchas las ventajas que trae consigo la negociación internacional, esta última, es decir, mayor eficiencia, reúne muchos aspectos. De hecho, al reunir todas estas ventajas que he mencionado anteriormente, se puede decir que recíprocamente la empresa va a tener satisfacción en la comercialización que hizo. De hecho, estos aspectos generan eficiencia y se puede notar a largo plazo y a corto plazo porque la empresa está mejorando sus canales de distribución, sus procesos logísticos, está haciendo eficiencia en cada una de las áreas administrativas, por lo que genera ventajas interiores que se reflejan. Muchas gracias.